Saludo cordial a todos. Hoy vamos a explicar cómo se elabora una nómina de empleados. En este caso, esta nómina de empleados la vamos a llamar Agrocampusano Sociedad Anónima. Vamos a hacer la liquidación de esta nómina de empleados para el mes de septiembre, el cual tiene 30 días. Es decir, vamos a tomar desde el día 1 de septiembre hasta el día 30 de septiembre para mirar qué elementos requerimos para poder hacer esta liquidación correspondiente a este periodo de tiempo. De manera formal diremos que vamos a tener una nómina para 10 empleados. A cada uno de estos empleados le vamos a asignar un código. Al primero le asignamos el código 1, al segundo empleado el código 2, al tercer empleado el código 3, al cuarto empleado el código 4, al quinto empleado el código 5, al sexto empleado el código 6, al séptimo empleado el código 7, al octavo empleado el código 8, al noveno empleado el código 9 y al décimo empleado el código 10. Luego le asignamos el nombre a cada uno de nuestros empleados, en este caso para el ejemplo, Eliseo Gaona, Andrea Peláez, Patricia Guzmán, Olga Ramos, Alfonso Rodríguez, Andrea Velázquez, Ernesto Suárez, Julián Fernández, Pedro Chacón y Rodrigo Martínez. De manera inmediata asignamos los cargos: jefe de suministros, secretaria, auxiliar contable, almacenista, auxiliar administrativo, secretaria administrativa, gerente de sección, conductor del director, diseñador gráfico, y el salario que cada uno de esos empleados devenga producto de su trabajo. En este caso, estos salarios los asignamos de acuerdo al cargo que cada uno de los empleados tiene en la empresa. El número de días resulta del mes que hemos tomado para realizar la liquidación, en este caso el mes de septiembre. Por esa razón utilizamos como número de días 30. Si tomáramos otro mes, en el caso de febrero, tomaríamos 28 días. Si tomáramos abril, también tendría 30 días. Si tomáramos julio, tendría 31 días. Si tomáramos agosto, tendría también 31 días. Si tomamos diciembre, tendría 31 días. De esa manera, entonces, asignamos estos primeros datos o información para nuestra nómina: el código, el nombre del empleado, el cargo que tiene cada empleado y el sueldo básico. El número de días va a depender exclusivamente del mes que tomemos para realizar dicha liquidación. Luego tomamos otros elementos para calcular el total de vengado. Este total de vengado depende fundamentalmente del salario básico, del auxilio de transporte si se tiene o no derecho, el valor de las horas extras, y de esa manera sumamos el salario básico más el auxilio de transporte más las horas extras, y eso nos dará el total de vengado. ¿Cómo se calculan estos elementos en la nómina? Una vez hemos asignado el código, el nombre del empleado, el cargo y el sueldo básico más el número de días que el empleado trabajó en el mes, en este caso estamos suponiendo que todos los empleados laboraron los 30 días, entonces procedemos a calcular el salario básico. El salario básico entonces lo asignamos de la siguiente forma: igual, este signo más significa que el valor que vamos a obtener es un valor positivo, por eso debemos colocar ese signo más anteponiendo la expresión matemática o la función que vamos a utilizar para calcularlo. De 9, pero de 9 en este caso, ¿qué viene siendo? De 9 viene siendo el valor que hemos asignado al salario básico o al sueldo básico. Entonces, de 9 dividido 30, pero 30 ¿qué es? El número de días que ese empleado trabajó. Podríamos pensar que un empleado haya trabajado solo 25 días o 20 días o 15 días o 10 días, entonces este 30 ya no sería 30, sino sería exclusivamente el número de días que
laboró. Y luego multiplicamos por el valor que tenga la celda E9. En este caso la celda E9 pues corresponde exactamente al número de días del mes, en este caso 30. Como estamos explicando, este dato corresponde al número de días que el empleado está trabajando. De esa manera, en este caso, como el número de días laborados corresponde al número de días del mes, nos damos cuenta que el valor entre el salario básico en ambos casos corresponde exactamente al mismo valor. ¿Por qué? Porque el empleado trabajó los 30 días. Si hubiera trabajado 25, 20, 10 días, 5 días, 8 días, una quincena, en ese momento el valor del sueldo básico que yo he digitado por teclado sería muy diferente al sueldo básico calculado. ¿Por qué? Porque el número de días trabajados no sería igual al número de días del mes. Por esa razón, ese dato sería diferente. De esa manera entonces calculamos toda la columna F. Es exactamente la misma expresión matemática la que nos permite hacer el cálculo. Solamente va cambiando la E10, la E11, la E12, la E13, lo mismo en D, de 10, de 11. Si observamos aquí lo vamos a mostrar de 10, E10, de 11, E11. Quiere decir que cambian las columnas que estamos multiplicando o dividiendo según el caso. Al final entonces calculamos el total del salario básico que se paga a los empleados. Hacemos la suma desde la celda F9 hasta la celda F18 y en la celda F19 obtenemos el total. Entonces hacemos la suma de esa columna para obtener el total. El auxilio de transporte. Entonces en este caso el auxilio de transporte, de acuerdo a la norma actual vigente, es de 106.454 pesos y lo ganan todos los empleados que tienen un salario básico hasta 2 salarios mínimos. ¿Y 2 salarios mínimos cuánto es? Pues el salario mínimo actualmente es 908.526 pesos. Si multiplicamos 908.526 pesos por 2, vamos a obtener el valor de 2 salarios mínimos. ¿Y cuánto nos da ese resultado? Ese resultado entonces nos va a dar 1.817.052 pesos. Y las personas que tienen derecho a ganar el subsidio de transporte de 106.000 pesos, perdón, de 106.454 pesos, solamente son aquellos que tienen hasta 2 salarios mínimos. ¿Qué significa eso? El que gana hasta 1.817.052 pesos. De esa forma entonces buscamos la condicional, la función condicional que nos permite hacer ese cálculo. En este caso entonces escribimos igual si, abrimos paréntesis, F9, es decir, donde está el salario básico. Si F9 es mayor o igual a 908.526, ese 908.526, recuerden, es el salario mínimo legal vigente actualmente, multiplicado por 2. ¿Por qué por 2? Porque solamente ganan ganan subsidio de transporte las personas, los empleados, los trabajadores que ganan hasta 2 salarios mínimos. Por esa razón multiplicamos por 2. 908.526 por 2. Si ese valor, al hacer esa multiplicación, el empleado cumple la condición, ganaría subsidio de transporte de 106.454. Si el trabajador gana más de esos 2 salarios mínimos, ya no tendría derecho al subsidio de transporte, en consecuencia el valor sería 0. De esa manera entonces calculamos el auxilio de transporte para todos los empleados, teniendo en cuenta que la celda que va a cambiar va a ser F9. Si vamos a calcular para el segundo trabajador, ya no será F9 sino será F10, para el tercero será
F11 y así sucesivamente. Ya lo vamos a mirar aquí en el ejemplo que estamos explicando. Entonces decía F9 para el primero, para el segundo entonces F10, para el tercero sería F11, para el cuarto F12, F13 para el siguiente, F14, solamente nos va cambiando la celda donde vamos a hacer el cálculo, si tiene o no tiene derecho el empleado. Y exactamente la condicional es la misma, solo teniendo en cuenta el cambio de la celda, de la F14, F15, F10, F9, etc. Aquí podríamos nosotros cambiar entonces esta información también. Podríamos decir que si multiplicamos 908.526 por 2, pues obtenemos un valor de 1.817.052 y nos evitaríamos hacer este operador matemático acá, cambiando por el valor de 1.817.052. Lo que quede más fácil, en este momento estamos aplicando los dos salarios mínimos, por esa razón estamos multiplicando por 2. Listo. Las horas extras por ahora las vamos a colocar por teclado, las vamos a digitar el valor económico, el valor que se paga por las horas extras por teclado. No vamos a utilizar por ahora ningún tipo de expresión matemática para calcularlo. Esto lo haremos en un próximo video, cómo se calculan las horas extras. ¿Cómo calculamos el total? El total de vengado, entonces sumamos el valor del salario básico más el auxilio de transporte más las horas extras y nos va a dar el total de vengado. Aquí ustedes observan lo mismo, colocamos el igual siempre en toda fórmula matemática, en toda condicional, antecedemos lo que vamos a escribir con el signo igual. Y sumamos F9, el signo positivo es para que nos dé un valor positivo, no nos vaya a dar un valor negativo, entonces por eso colocamos ese signo más F9 más G9 más H9, y si observamos acá, entonces vemos que G9 pues es perdón, vamos a empezar en F. F9 pues corresponde al salario básico más G9 pues es el auxilio de transporte más H9 pues es el valor de las horas extras y esto nos da el total de vengado. De esa forma lo hacemos para todos los empleados, teniendo en cuenta que las celdas pues a medida que yo me voy desplazando hacia abajo va cambiando. Entonces en el primer caso pues vamos a tener F, G y H9. En el segundo pues ya vamos a tener F10, G10, H10. En el tercer caso vamos a tener F11, G11, H11. En el siguiente vamos a tener F12, G12, H12 y así sucesivamente. El valor de la salud, ¿cómo calculamos? En las deducciones, que se compone del valor de la salud, el valor de la pensión, el fondo de solidaridad, que es lo que le descuentan al empleado. Entonces, en toda nómina tenemos deducciones en estos tres sentidos: salud, pensión, fondo de solidaridad. La salud tomamos entonces, en este caso, J9. Entonces vamos a mirar qué es J9. J9 es el total de vengado y lo multiplicamos por 0,04 o lo que sería lo mismo, por 4%. Es decir, tomamos este valor total de vengado, por eso debemos ser cuidadosos cuando lo calculemos, y en el momento en que lo calculamos vamos a verificar que efectivamente esté bien solucionado para que los demás elementos que dependen de esa columna pues nos queden debidamente resueltos. Entonces decimos que este total de vengado lo multiplicamos por 4% o por 0,04 y de esa forma obtenemos el descuento que le hacen a los empleados por salud. Y de esa misma forma entonces tomamos el total para cada uno de los empleados, aplicamos entonces la misma expresión, solo teniendo en cuenta que la celda correspondiente a J pues va a cambiar. Entonces en el primer caso pues será J9, en el segundo caso será J10, en el tercer caso J11. Y el valor del porcentaje siempre es el mismo, 0,04 o 4%. El valor de la pensión, entonces lo mismo, es el signo positivo siempre va a corresponder a garantizar que el resultado nos va a dar un número positivo. Por esa razón antecedemos la sumatoria, en este caso la multiplicación,
de las dos celdas con el signo positivo. Igual, signo positivo, J9 por 0,0375. Es decir, que aquí el porcentaje varía. Para la pensión es 0,0375. De igual manera, entonces, multiplicamos el valor del total de vengado multiplicado por 0,0375 para todos los cálculos de pensión que dependen del trabajador, o esa deducción que le corresponde al trabajador y que toda empresa lo hace por ley. El fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad entonces se aplica para salarios que estén por encima o que sean superiores o que sean mayores a 4 salarios mínimos legales vigentes. En este caso sabemos que el salario mínimo legal vigente es 908.526. Multiplicamos por 4. Si ese valor llega a ser superior en el salario que gana el trabajador, inmediatamente le aplicamos la deducción del fondo de solidaridad. Si no, no lo podemos aplicar. Esto es por norma. ¿Cómo se hace este cálculo? La condicional dice sí, D9, pero ¿qué es D9? Pues D9 corresponde exactamente al salario básico. Entonces nos ubicamos en la columna de salario o sueldo básico, multiplicamos por 4, y si ese valor llega a superar los 4 salarios mínimos, que en este momento correspondería a un valor de 3.634.104 pesos, automáticamente ese empleado hay que hacerle deducción de salario del fondo de solidaridad, que es el 1%. Y si no, pues no se le hace esa deducción. Entonces decimos, igual si D9 es mayor o igual al salario básico, o sea 908.526 pesos por 4, no se haga la deducción. Si llegase a ser mayor, haga la deducción del 1%, aquí en en fondo de solidaridad. Entonces en fondo de solidaridad debemos aplicar esta condicional teniendo en cuenta los 4 salarios mínimos legales. Si el empleado los gana o gana más, inmediatamente se hace la retención del fondo de solidaridad, que es el 1%. Y si no, simplemente por eso acá en el ejemplo aparecen unos fondos de solidaridad por deducción para los empleados de 0, porque no tendría por qué tener esa deducción porque no gana más de 4 salarios mínimos. Y el que lo tiene, pues se le aplica el 1%, y ese valor entonces lo tenemos en cuenta para sumar el total. Este total entonces lo hacemos sumando el valor de la salud, el descuento para salud, más el descuento por pensión, más el fondo de solidaridad. Eso nos da este gran total de deducciones. Y el neto a pagar entonces lo calculamos restando los dos valores, el total de vengado menos el total de deducciones, y eso me da el neto a pagar, y eso hay que hacerlo empleado por empleado. Repito, el neto a pagar o el neto pagado es la columna del total de vengado menos la columna del total de deducciones, y de esa manera entonces obtengo el neto pagado empleado por empleado. Listo, con eso entonces calculamos todas las deducciones para el empleado, y finalmente sería la firma del empleado. Cuando le consignan o le pagan su salario, debe firmar que recibe su liquidación o su pago mensual, en este caso el mes de septiembre, y que no tendría ningún problema. Ahora vamos a mirar los cálculos de provisiones, que eso los paga la empresa. Entonces decimos que las cesantías es del 8.33%, esto es por ley, esto no son datos asignados arbitrariamente. La prima legal el 8.33%, los intereses de cesantías el 1%, las vacaciones el 4.17%, el SENA el 3%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 4%, la ARP, los riesgos profesionales, el 0.52%, la salud el 8%, la pensión el 10.13% y la pensión, y todas estas son las deducciones. ¿Cómo se calculan? Entonces tomamos el valor correspondiente, vamos a mirar aquí en la expresión matemática que nos permite, o en la función o en el operador matemático que nos permite hacer ese